Parece que hasta aquí viene su evaluación respectiva. Bien, sabemos que el ciclo 20, por supuesto, que al ser un tema muy actual, estará enmarcado en aquellos temas que quizás son bastante relevantes dentro del proceso histórico universal. También quizás nos va a servir un poco para entender la actual realidad que vivimos en el mundo, porque es aquí en el siglo XX que se consolida, por ejemplo, la presencia de Estados Unidos como la nueva potencia mundial, pero esta hegemonía norteamericana que va a consolidarse a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín, va a significar, pues, en la actualidad un resquebrajamiento. Miren, ya no son esos imperios como lo era inicialmente de 500 años, 800 años, o imperios como el asirio de casi 1000 años, ¿no? O Roma en su etapa imperial. Pues ahora estos imperios son mucho más, llamémoslo así, de cortos o de periodo mucho más corto, quizás por el avance de la ciencia, por el avance de la tecnología, que hace que hoy en día, por ejemplo, China se convierta en una amenaza para la hegemonía económica norteamericana que ha tenido una preponderancia durante casi 100 años. Y en el aspecto militar, todavía vemos cómo la URSS todavía mantiene ese equilibrio estratégico que ha implicado inclusive que Estados Unidos intervenga de forma indirecta en el actual conflicto con Ucrania. Bien, ¿me confirman, chicos, si está llegando correctamente, si está viendo la pantalla, por favor? Sí, profesor. Sí. Ok, bien. Entonces, la semana número 15 hace referencia a la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver un periodo en la cual se activan esos Quique, conflictos. Sí, escucho, Alex. Quique, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿Cómo está? profesor. Buen día. Profesor, ¿me da un minutito para explicarles, por favor? Sí, Alex, sí, sí. Ok, muchas gracias. A ver, chicos, buen día con todos. Ya, para hacerles recordar que este domingo es su evaluación. Ok, es su evaluación, por favor. Ok, a los que están con ingresos directos. ¿Correcto? Por favor, ya saben qué traer y qué no traer. Especialmente no me traigan celulares, carteras, gorras, mochilas, hojas, libros, cuadernos, ¿no? Solamente me vienen con su lápiz 2B, borrador, tajador, ¿sí? Su DNI, su carné vacunas y su pasaje. Por favor, temprano es la misma hora para ingresar, ¿ok? Hasta las 8:30 creo que les dieron ese día, ¿ok? Listo, chicos, entonces para todos éxitos, recuerden, al ingresar, lo que se va a mantener es el código de alumno. Es el mismo código de alumno que van a tener, pero lo que se va a modificar es el aula, el piso y el pabellón. Entonces esa información también lo van a encontrar en el pabellón B, ahí va a estar publicado en qué aula, ahí va a estar por orden alfabético y para poder ubicarse, ¿ok? También le va a estar llegando un correo el día de hoy posiblemente, esperemos que le llegue con la relación y ubicación, ¿ok, chicos? ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Se Alex. entendió, Sí. Juárez? Sí. Sí, listo. Sí, señor. Gracias. Éxitos Alex. a todos. Gracias. Sí, Alex, Comuníquense disculpa con que sus te interrumpa. compañeros. Sí, Alex, ¿me Sí, escuchas? Quique. Sí, un favor, Sote, ya que estás pasando por el aula, al aula número 2, solamente recuerde que mañana vamos a comenzar a las 9:40, porque la semana pasada tuvimos una pequeña interrupción y se quedó por ahí un pequeño tema en el aire. Entonces yo ya conversé con él la semana pasada y le dije que íbamos a comenzar a 9:40 aprovechando quizás su receso y quedamos en ello. ¿Cómo, profesor? Justo se Sí, había interrumpido la comunicación. ¿Me puede sí, repetir, por favor? sí, en el aula número 2, yo he quedado con los chicos mañana a comenzar 9:40, ya que la semana pasada tuve una pequeña interrupción y en la parte final no pudimos culminar. Claro, Entonces yo ya hablé con los chicos de aula número 2 para mañana comenzar 9:40, o sea, aprovechar su hora de receso para poder plasmar ese pequeño tema quedado. Ya, no hay ningún problema, profesor. ¿Listo? Si ya se Ya, quedó con ok. los chicos, no hay ningún problema. Solamente Sí, acá es cuestión para comunicar y registrarlo como una ocurrencia del día de este día. No se ya, preocupe. ok. Listo, Alex. Ok, Listo, gracias. profesor. Ok, Ok, muchas gracias. Permiso, chicos. ya. Éxitos a todos en su evaluación del día domingo. Éxitos. Gracias, Alex. Bien, bien, chicos. Entonces retomamos. Ya el señor Alex les comunicó que el día domingo ya tienen su evaluación, por eso que la evaluación será hasta esta semana número 15 y este tema, por supuesto, estará presente
en la evaluación. Y justamente voy a tratar de sintetizar, porque alguien me va a decir, profesor, pero faltó este tema, no hablo mucho de Hitler. Sí, reitero, los temas que tratamos en clase y estén en la separata son las preguntas que van a venir en las evaluaciones. De ahí quizás el estar en la academia nos permite un poco tener de alguna forma esa pequeña ventaja, ¿no? De saber más o menos qué temas se van a encajar en la evaluación. Bien, repito, estábamos en la Primera Guerra Mundial, un proceso que implica el primer enfrentamiento entre los nuevos bloques que van a surgir a finales del siglo XIX. Vimos en la clase pasada la Triple Alianza y la Triple Entente. Vamos a ver que después de esa Primera Guerra Mundial, la situación geopolítica del mundo cambió. Inglaterra va a dejar de ser potencia mundial para dar paso a la aparición de Estados Unidos como el nuevo país que va a dar ese orden hegemónico, ese orden geopolítico en el mundo. Vamos a ver una Segunda Guerra Mundial que tiene como factor importante el resurgimiento de Alemania, nuevamente a partir del Tercer Reich implantado por Hitler. Esa Segunda Guerra Mundial termina con el uso de una arma destructiva, como serán las bombas atómicas, y la repartición del mundo entre dos nuevos países, dos nuevas potencias, que hoy se están enfrentando de forma indirecta, como va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desintegrada en 1989, por eso hoy en día sale de Rusia. Creo que la parte final en la diapositiva vamos a ver cómo era la URSS y cómo es ahora la URSS, porque la URSS, hoy en día Rusia, está reaccionando de forma, aún así, como una forma de sobrevivencia ante la expansión de una organización creada después de esta Segunda Guerra Mundial, como va a ser el caso de la OTAN, ¿no? La famosa organización del Tratado Atlántico Norte, que es una alianza militar que hay en crecimiento. Justamente Estados Unidos es consciente quizás de la debilidad que tiene hoy en día, tiene amenazas latentes como es la economía china, como es actualmente la India. Quizás un dato que ha pasado desapercibido en estos días es, por ejemplo, que la India se ha convertido ya en el principal, mejor dicho, no, en el primer país poblado del mundo, ha superado a China, por ejemplo. Y eso va a implicar que quizás más adelante, y ya lo estaba demostrando, la India aparezca con ese nuevo motor, repito, en lo que es la geopolítica en el mundo. Y así, finalmente vamos a ver una guerra fría, justamente ese enfrentamiento indirecto, que lo trabajaremos en las clases. Bien, pasemos a la Primera Guerra Mundial porque el tiempo va a ser bastante corto. Bien, la Primera Guerra Mundial simplemente fue una activación de de las famosas alianzas. Mencionábamos que en 1882 Otto von Bismarck logró la reunificación de Alemania. Y esa reunificación de Alemania implicó la unión con el otro imperio que había sido vencido por Prusia, que es la que lidera el proceso, pero que son prácticamente una sola nación. Por eso que Alemania, Austria-Hungría, el imperio austrohúngaro, forman esa triple alianza junto con Italia, que después se pasa y se sale de esta alianza, pero ya en la plena guerra, el imperio otomano es quien se agrupa a este bloque de las llamadas potencias centrales. Aquí se llaman en la Primera Guerra Mundial potencias centrales. Mientras que la famosa Triple Entente, que es Inglaterra, Francia y Rusia, se mantienen juntos. Como decíamos, quizás ideológicamente no tienen coincidencia, pero tienen enemigos en común. El caso del clásico enfrentamiento Rusia-Austria, por ejemplo, especialmente por la disputa de la zona de los Balcanes. La búsqueda de la hegemonía del imperio otomano, el antiguo imperio que en su momento fue el persa o parte de Persia en su momento. Bien, y por supuesto que Francia, que siempre va a haber una amenaza real, la presencia de Alemania para sus intereses. Y a pesar que fueron enemigos históricos, los ingleses y los franceses van a estar en conjunto porque Inglaterra también ve en el crecimiento germano una amenaza latente para su alicaída economía que ya va a estar en descenso. Por eso que esta Primera Guerra Mundial tiene como origen
el periodo de la paz armada, que en la clase pasada mencionábamos, era una carrera armamentista. En esta paz armada se formaron bloques políticos y militares. Y por supuesto, como decían, estamos en una segunda revolución industrial. ¿Qué necesita Italia? ¿Qué necesita Austria? ¿Qué necesita Alemania? ¿Qué necesita Francia? ¿Qué necesita Inglaterra? Necesitan materia prima para poder sostener su crecimiento industrial. Mencionábamos en la clase anterior que los dos focos de desarrollo industrial van a ser Estados Unidos y Alemania. Surge el poderío germano que comienza a ocupar un vasto espacio y por supuesto que aquí se inicia lo que se llama el proceso de la neocolonización. O sea, va a haber un nuevo colonialismo en el mundo, básicamente dirigido por estos países europeos que van a apoderarse de Túnez, Argelia, Marruecos, Libia, Camerún, Sierra Leona, Sudáfrica, todo un proceso de colonización en el mundo. Sí, ¿alguna pregunta por ahí? Bien, me parece que alguien quería entrar. Entonces, las causas económicas, las nuevas tierras, las nuevas colonias, la búsqueda de encontrar y apoderarse de espacios que le van a permitir tener recursos naturales. Y miren cómo hay relación con lo que pasa en el Perú. Acuérdense que en el Perú en 1899, y lo señalábamos en la clase anterior, se firmó el contrato Grace, con lo cual los ingleses se apoderan de nuestros recursos económicos necesarios para solventar o para subsistir todavía como nación hegemónica. Porque acuérdense que antes de la Primera Guerra Mundial, Londres era el centro financiero del mundo. La libra esterlina era la moneda internacional en el mundo. Y acuérdense que después de esa guerra, esa hegemonía inglesa desaparece, por eso es que aparece el dólar. La nueva moneda hegemónica en el mundo y la que hasta el día de hoy se utiliza como moneda internacional para la cotización de los commodities, para la cotización de acciones, para la cotización de absolutamente todo que se tiene en el mundo internacional. Bien, pero no solamente fueron pues causas económicas, fueron causas políticas, formación de alianzas, disputas por mercados, una guerra armamentista, y siempre hay un pretexto. Y ese pretexto se dio aquí en la zona de los Balcanes, cuando fue asesinado el famoso archiduque Francisco Fernando, que era el archiduque heredero a la corona austrohúngaro, que fue asesinado en Bosnia-Herzegovina, y a este magnicidio, como se le conoce, se le culpó directamente a Serbia. Y Serbia era un país aliado de Rusia, por eso que cuando los austriacos le declaran la guerra a Serbia, automáticamente Rusia sale en su defensa. Pero como Austria es aliado de Alemania, Alemania sale en defensa de Serbia. Y así se activan estos bloques políticos militares. Repito, las potencias centrales y los aliados son esas dos fuerzas que se van a enfrentar en esta guerra, en este conflicto. Bien, aquí vemos, ¿no? Inglaterra, Francia y Rusia en un solo bloque, Alemania, Austria, Hungría, y hemos dicho que se va a incorporar el Imperio Otomano a esas potencias centrales en su momento, aunque no hay que olvidar que Italia, antes de la guerra, se retira de estas potencias centrales y se incorpora a los aliados buscando algún tipo de beneficio que no va a ser nada favorable para los intereses italianos, por eso que va a surgir esas ideas totalitarias que veremos en unos minutos. Bien, algunos acontecimientos importantes. La Primera Guerra Mundial se inicia cuando Alemania decide invadir Bélgica. Por eso que el 4 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto, las tropas alemanas han ingresado a Bélgica con el objetivo de llegar a Francia. Nuevamente, Francia se convierte en el símbolo de ese expansionismo germano, como había ocurrido hace muy poco. Acuérdense que en 1870, en la batalla de Sedan, los franceses le quitaron Alsacia y Lorena. No, los alemanes le quitaron Alsacia y Lorena y generaron un resentimiento francés por esa derrota humillante. Los franceses, entre comillas, ahora se encontraban desprotegidos.
y los alemanes muy confiados en su gran poderío militar, demostrado 40 años antes. Por eso que los alemanes van a diseñar un plan de guerra, el plan Schillermann, para iniciar un ataque contra Rusia y contra Francia, casi de forma simultánea. Según la estrategia de este plan, la invasión a Francia iba a ser rapidísima y después, con todo su poderío, ir hacia territorio ruso. Pero vamos a ver que Francia resiste. A pesar que Alemania invade Francia y lo derrota en la famosa batalla de las fronteras, en la batalla de Marnet, el avance germano se va a detener, sorprendiendo a las tropas germanas, y los franceses, apoyados por los ingleses, van a construir las famosas trincheras, donde el conflicto se va a estancar y va a significar un momento en el cual habrán muchas bajas y batallas muy simbólicas y sangrientas que veremos en unos minutos. Mientras que el avance hacia Rusia, que entre comillas iba a ser complicado, fue un avance sencillo, que sorprendió a los alemanes y que inclusive fue una humillación durísima para Rusia. Rusia será derrotado rápidamente en Tannenberg y lagos masurianos. Por eso que en Rusia el pueblo se levanta contra los zares y en 1917 se va a producir la famosa Revolución Rusa. Por eso que Rusia sale de la guerra, porque va a tener que enfrentar un conflicto interno. Y eso fue una pregunta hace algunos años en los exámenes, ¿no? ¿Qué acontecimiento histórico se produce durante la Primera Guerra Mundial? La Revolución Rusa. Por eso que ya cuando Lenin tome el poder a partir de octubre, la famosa revolución de los bolcheviques, Lenin es quien decide aceptar las condiciones durísimas, ese tratado humillante firmado entre Alemania y Rusia llamado Tratado Brest-Litovsk, con una frase que deja Lenin en esos tiempos: a veces es necesario dar un paso hacia atrás para después dar dos pasos hacia adelante. Y eso es lo que va a lograr Rusia en la Segunda Guerra Mundial, porque acuérdense que Rusia es quien humilla prácticamente a los alemanes, y es por eso que cada año, en mayo de cada año, los rusos hacen su desfile recordando la victoria conseguida contra Alemania al haberse inclusive quedado con la mitad o un poco menos del territorio germano, como veremos cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces esos eran los dos escenarios. En el lado francés se detiene la guerra, trincheras. En el lado oriental contra Rusia, victoria decisiva y beneficios para Alemania. Entonces Alemania tuvo que centrar todo su poderío en estas trincheras, que durante 2 años ambos ejércitos se enfrentaron en batallas como Verdún, la batalla más sangrienta, Ypres, Somme. Miren, en estas 3 batallas se calcula que en promedio fallecieron cerca de 4 millones de personas. En esta misma guerra de trinchera, Alemania inicia una guerra submarina. No se olviden que Inglaterra es potencia naval. Y en un enfrentamiento en el Mar del Norte, prácticamente la armada inglesa destruye a la armada alemana, que tuvo que retirarse para no perder toda su flota. Bueno, para tratar de equilibrar esa superioridad inglesa, los alemanes introducen los submarinos y comienzan una guerra submarina donde prácticamente comienzan a hundir barcos de diversas nacionalidades que pasaban por las aguas del Mar del Norte o el Canal de la Mancha, que es la separación física entre Europa e Inglaterra. Bien, en esa guerra submarina es donde se produce el hundimiento de este famoso barco Lusitania. También pregunta varias veces en los exámenes. La participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial está vinculado directamente al hundimiento del transatlántico Lusitania. En resumen, fue un pretexto, porque esa embarcación era inglesa, pero el profesor tuvo tripulación norteamericana, en promedio 150 personas, 148, 147 para algunos, pero en promedio 150 personas norteamericanas perdieron la vida en ese transatlántico que sí tenía en el fondo armas trasladadas hacia Francia para apoyar la resistencia. Bien, ese fue el pretexto. A partir de ello, Estados Unidos decide intervenir en el conflicto.
le declara la guerra a Alemania. Pero recién a partir de 1917, Estados Unidos interviene militarmente. Apoyo económico a los países aliados, apoyo militar y tropas. Con ese apoyo recibido por Estados Unidos, el giro de la guerra cambió. Ese triunfo germano que se avisoraba cada día mejor, terminó siendo una derrota en la segunda batalla de Marnet. Con esta segunda batalla se pone punto final a la guerra. Por eso que en algún libro dice, la Primera Guerra Mundial comienza en 1914 y termina en 1918. Y en otro dice 1914 a 1919. Profesor, ¿cuál es la diferencia? Sencillo. Algunos textos consideran el inicio de la guerra con la invasión alemana a Bélgica y la culminación con su derrota en Marnet. Y otros dicen que la guerra termina recién cuando Alemania acepta firmar el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. O sea, prácticamente un año después o meses después de la guerra. Por supuesto que esta guerra, repito, cambió el escenario geopolítico. Primero, el Tratado de Versalles, ¿no? El tratado prácticamente impuesto por la diplomacia norteamericana, ¿no? Impuesta por Woodrow Wilson, el presidente norteamericano. Otra pregunta que me acuerdo de admisión, ¿no? ¿Qué presidente norteamericano gobierna Estados Unidos cuando se produce la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Por eso que nosotros en el centro de Lima tenemos una avenida que dice Wilson. Hace referencia al presidente Woodrow Wilson de la Primera Guerra Mundial. Y hay otra calle que cruza esa avenida que se llama Roosevelt, que hace referencia a otro presidente norteamericano que participa en la Segunda Guerra Mundial. Y profesor, ¿por qué ponemos nombre de presidentes norteamericanos? Lo que pasa es que hasta la década de los 80, la embajada norteamericana se encontraba frente al Hotel Sheraton, o sea, donde está la Casa Matusita, donde está este centro comercial cívico, ¿no? La estación central del Metropolitano. Bueno, ahí al frente estaba la embajada norteamericana, por eso le pusieron nombre de dos presidentes que participan en esta guerra a dos calles del centro de la ciudad. Bien, en este Tratado de Versalles se castigó severamente a Alemania. Por eso que una de las causas de la Segunda Guerra Mundial es el resentimiento de Alemania por haber sido sancionada drásticamente. Primero se decidió establecer la Sociedad de las Naciones, la formación de países en una asamblea internacional donde Alemania está excluida. Alemania va a tener que devolver a Francia Alsacia y Lorena. O sea, Francia recupera esas dos provincias industrializadas para ellos. Alemania queda desmilitarizada completamente. Su tropa militar, que tenía en promedio 2 millones de soldados o reservistas, va a ser reducida a 100.000, o sea, un 5%. Su armamento militar confiscado, sus acciones, sus empresas van a quedar bajo la administración normalmente norteamericana, quizás francesa o inglesa en su momento, hasta que Alemania pague los 132.000 millones de marcos de oro, que fue la indemnización que se le coloca para, entre comillas, Alemania pueda recuperar una deuda impagable que Alemania no cumplió y le perdonaron esa sanción, fue pagando de a pocos. Lo que pasa es que vamos a ver unos minutos que en 1929 hay una crisis, porque si a Alemania se le sanciona económicamente, pues ¿cómo va a pagar si le están quitando todo? Sencillo, ¿quién es el país poderoso? Estados Unidos. Estados Unidos dice, yo te presto el dinero para que tú pagues la reparación civil, producto o indemnización de guerra. ¿A quién? Básicamente a Francia y a Inglaterra. Inglaterra y Francia, que se han visto involucrados en la guerra, ya han puesto en peligro sus crecimientos económicos, necesitan prestarse dinero para poder reactivar su economía y reconstruir sus pueblos. ¿Quién les presta? Estados Unidos. En resumen, ¿quién se ve beneficiado con esta guerra? Estados Unidos. Por eso que prácticamente Inglaterra va a tener que ceder ese lugar de privilegio que había tenido durante casi 200 años. Bien, consecuencia de ella, 15 personas muertas, entre 15 a 20 millones en algunos casos, muchas personas lisiadas, disminución de la población entre 25 y 30 años, que era el promedio de los soldados que participan en ello, crisis económica en el mundo europeo,
van a tener que recurrir a organismos financieros que de a poco irán apareciendo y eso se va a ver consolidado después de la Segunda Guerra Mundial con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, todos esos organismos liderados por la potencia mundial. Desocupación, bancarrota, nueva demarcación territorial. Desapareció, por ejemplo, el imperio austrohúngaro. Por eso que aparece Austria, Checoslovaquia, Hungría, ¿no? Parte de lo que va a ser después Bulgaria, ¿no? O a un paso de ella. Y por supuesto la zona de los Balcanes también con estos nuevos estados. Bien, finalizada la Primera Guerra Mundial, pasamos a un periodo de entreguerras. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Como ustedes están viendo, estamos tocando el tema de forma general. Ya les hemos explicado el porqué de ello. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, quizás alguna pregunta, alguna evaluación que nos está revisando, que quizás no lo hemos explicado. O en todo caso me confirma si está todo ok para poder continuar, chicos. Todo claro. Ok. Bien, terminada la Primera Guerra Mundial, hay algunos países que se van a ver afectados. Primero porque fueron humillados o porque quizás buscaron algún tipo de beneficio que trajera este conflicto. Habíamos dicho el caso de Italia, creo que fue el caso más visible de ello, ¿ya? Italia, por ejemplo, pertenece a las potencias centrales, pero antes de la guerra, Italia se sale y toma, entre comillas, una posición neutral de la guerra, porque ellos aspiraban a obtener este territorio que le correspondía al Imperio Austriaco. Había un conflicto permanente. Acuérdense que inclusive en la clase pasada decíamos que cuando Italia fue fragmentada en 8 estados, acuérdense que los reinos de Piamonte, Cerdeña, Lombardía, Veneto, Modena, Toscana, Parma, estaban administrados por los austriacos. Bueno, ahora Italia tiene cierta libertad y quería ocupar vastos territorios. Por eso es que Italia se pasa al bando de los aliados, pero ese pase no trajo resultados favorables y lo que sí va a haber es una política nacionalista de recuperar, entre comillas, el honor perdido. Italia fue un imperio, Roma fue un imperio. Bien, dentro de esa política que se va a impulsar es donde aparecen esas ideas totalitarias de que el Estado tiene que administrar todo, un centralismo, un corporativismo, un rechazo a las organizaciones sociales, lo que se conoce como el fascismo. Benito Mussolini. Aparece Benito Mussolini después de derrocar a Víctor Manuel III cuando realiza una marcha en 1922 similar a la de Garibaldi, pero esta vez con sus camisas negras. Y lo que hace, en este caso Mussolini, es solucionar el problema que tuvo con la Iglesia Católica, que también lo mencionamos en la clase anterior. Acuérdense que a Italia le faltaba anexarse a Roma para complementar su unificación territorial. El Papa se había negado, se había autoexiliado, se había autosecuestrado. A eso se le conoció como la cuestión romana. Bien, esa cuestión romana se soluciona aquí cuando se decide crear la ciudad del Vaticano, ¿no? Por eso que hoy en día cuando uno viaja a Roma va a encontrar un estado dentro de otro. Bien, eso quizás lo más saltante, y Mussolini es quien comienza las conversaciones con Hitler y con Hirohito para la formación del eje. En el caso de Alemania, sabemos que Alemania pasa por un proceso. Primero, los Holzenberg, la última dinastía germana, va a ser separada del poder. Se va a instaurar una república, la República de Weimar, con Anthony Drexler como primer presidente alemán. Pero en Alemania había un sentido nacionalista de recuperar nuevamente la hegemonía y el patriotismo y la identidad germana. Por eso que se forma el Partido Obrero Alemán, llamado después el PSOE, el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán o el Partido Nazi, donde Hitler aparece como líder carismático, ¿no? Ahora, Hitler lo que hace es buscar un intento de golpe de Estado para acabar con la República. El golpe de 1923, el Punch, llamado así. Este Punch, este levantamiento en Múnich,
fracasó y Hitler va a ser encarcelado. En la cárcel escribe la base doctrinaria del pensamiento nazista germano, que va a ser la obra Mi lucha o Mein Kampf, un libro donde se resumen los ideales de lo que Hitler quería imponer o tratar de crear en Alemania, que es, por ejemplo, la supremacía de la raza aria, la raza blanca como raza superior. Por ejemplo, la reconquista de los espacios perdidos en las guerras, que él lo llama la conquista del espacio vital. La economía autárquica, que implica el consumo de los productos que Alemania pueda producir y esté en la capacidad de producir. Ya si la situación amerita, recién se podrá comprar y adquirir estos productos en el mercado internacional. Bien, para 1934, al morir el presidente Hindenburg, Hitler asume la presidencia como Führer y es quien dice: desconocemos el Tratado de Versalles porque nosotros vamos a iniciar un nuevo imperio germano, el Tercer Reich. Y con esa decisión, Hitler inicia el rearme de las tropas germanas, inicia la reconquista de territorios germanos. Inclusive los países europeos van a ver en la toma del poder por Hitler como una forma de defensa natural ante un movimiento proletariado que se había iniciado en Rusia. Pues Alemania era como un tapón para evitar el socialismo o llamado comunismo en algunos casos. Por eso dicen algunos que en la conferencia de Múnich, tanto Inglaterra como Francia aceptaron la reconquista de Checoslovaquia, de Hungría, no, de Austria, al poderío germano. Pero Hitler fue mucho más hábil, porque va a aprovechar esa circunstancia para buscar un acercamiento con los rusos. Y ambos ministros, de Stalin como el ministro alemán, van a firmar un pacto de no agresión, lo cual llamó mucho más la atención, porque dos enemigos directos dicen: nosotros no vamos a enfrentarnos en la guerra. Ese pacto de no agresión implicó un acuerdo territorial. No vamos a repartir Polonia mitad a mitad cada uno de nosotros. También en el periodo de Hitler se dio inicio a la solución final, lo que va a ser la famosa persecución contra las minorías étnicas y, por supuesto, lo que va a ser la construcción de estos campos de concentración que conllevaron a la muerte básicamente de judíos, ¿no? 90% de judíos, habrá pues etnias minoritarias, gitanos, personas de mal vivir, todo lo que ellos consideraban males de la humanidad. Dos hechos importantes: la noche de los cuchillos largos. Hitler era una persona que tenía una identidad propia, llamémoslo así, centralista o egocentrista, porque no quería a nadie que le hiciera sombra o fuera una amenaza para su poder. Por eso mandó a matar a sus propios líderes de su propio partido. Por eso se le conoció la noche de los cuchillos largos, cortar cabezas. Y la noche de los cristales rotos, ¿no? La expulsión de estos empresarios, inversionistas, capitalistas, dueños de fábricas de origen judío de Alemania, para que el Estado tome el control del mismo. Bien, el otro escenario, Estados Unidos. También pregunta varias veces sobre este tema. En Estados Unidos se produjo primero una bonanza económica. Hemos visto cómo Estados Unidos maneja el mundo. Se apodera de la economía francesa, de la inglesa, de la economía alemana. Inclusive lo vamos a ver en la siguiente clase. Es Perú quien pasa a mano de Estados Unidos después de 1919. Mientras funcionaba el motor económico norteamericano, todos felices. Alemania recibía sus préstamos, Alemania pagaba sus indemnizaciones, Francia e Inglaterra pagaban sus préstamos y todo volvía a Estados Unidos, lo que era el carrusel, como se le conoció en su momento, porque el dinero solamente giraba y el único beneficiado era Estados Unidos. Sin embargo, con el surgimiento del nazismo, fascismo, la revolución rusa, los mercados internacionales ya no fueron tan favorables para el crecimiento económico norteamericano, que hizo una superproducción.
Esa superproducción conllevó a que las empresas se estoquearan de tal forma que ya no había forma de poder vender sus productos, porque la capacidad adquisitiva de las personas no estaba en condición de ello. Generó una superproducción y una crisis, porque ustedes saben que una empresa que no vende y que estanca sus ventas se va a llenar de productos y esos productos van a tener que ser rematados, y si son rematados ya no hay producción, ya no hay empleo, y eso genera toda una convulsión social, como va a significar la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, el Jueves Negro o el crack. Fue la mayor crisis económica que vivió Estados Unidos en toda su existencia. Otra pregunta en admisión: ¿cómo se recuperó económicamente Estados Unidos de esta crisis económica de 1929, de este Jueves Negro? Gracias a las reformas económicas de Franklin Roosevelt. Roosevelt es el presidente norteamericano que va a ingresar en 1932 a gobernar y aplica las famosas políticas keynesianas, donde el Estado tiene que tener una participación en la producción, no como un ente que controle, supervise o regule precios, no. Lo que debe hacer el Estado es regular la competencia. Mientras más competencia haya, el precio se mantiene siempre a la baja. Y eso lo hemos visto quizás en un mercado imperfecto como el peruano, especialmente en lo que es el sector de las telecomunicaciones. La Segunda Guerra Mundial, como decía, las causas: las duras condiciones que se le dio a Alemania, generó un resentimiento germano; la crisis económica de 1929, porque permitió el surgimiento, por ejemplo, de las famosas economías estatales, o se llaman planes quinquenales, por ejemplo, en la URSS; el establecimiento de una economía autárquica, de un crecimiento, de un desarrollo propio en Alemania, y el fascismo en Italia. Eso implicó una crisis. Ya hemos visto los movimientos que surgen, hay enfrentamientos ideológicos entre el fascismo, el comunismo, el capitalismo. Vean las corrientes ideológicas. Por supuesto que aquí lo que va a buscar Alemania nuevamente recuperar sus tierras, y eso va a implicar un problema. El famoso tratado de no agresión, el 23 de agosto de 1939, el mundo se vio sorprendido porque dos países enemigos firman un acuerdo donde ambos se comprometen a no atacarse. Por eso es que cuando Alemania inicia la guerra, Rusia no se mete para nada. Deja que los alemanes invadan Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, prácticamente toda Europa, y ellos solamente observan. Recién participan cuando su territorio va a ser invadido en su momento. Bien, también mencionábamos, por ejemplo, se forma el eje tripartito o el eje del mal, la formación y la coalición de Hitler, Hirohito y en su momento Mussolini. La guerra comienza una semana después de la firma del Tratado de No Agresión, cuando los alemanes invaden Polonia en 1939, el 1 de septiembre de ese año. Con ese acontecimiento se inicia la guerra, pero Alemania no hace ninguna otra acción militar. Por lo tanto, los países confiados dicen: bueno, es un capricho más de Hitler. Ya se anexó de Polonia. Bueno, finalmente Francia y Inglaterra le declaran la guerra a Alemania, pero ninguno interviene, repito, porque piensan que es un capricho más. Sin embargo, ese capricho se convierte en un escenario de guerra en 1940. En 1940, Alemania comienza a ocupar Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, ¿no? Apoyado por Alemania. Italia ocupa Yugoslavia, Grecia, toda la zona de los Balcanes. Prácticamente toda Europa va a estar en manos de los alemanes. Inclusive se van a quedar con prácticamente el 70% de Francia. Francia caerá en manos de los germanos, esta vez sí de forma rápida, a pesar que Francia había formado una línea Maginot. Eso hizo inclusive que el presidente francés, Charles de Gaulle, se fuera a Inglaterra a iniciar el movimiento de la Francia libre. Pero vean, todo este avance, todo el avance del eje, todo este avance militar germano fue gracias a la famosa Guerra Relámpago. ¿Qué era la Guerra Relámpago? El ataque terrestre, aéreo y, si era posible, naval
de forma simultánea, lo cual dejaba sin ningún tipo de reacción al ejército contrario. Por eso que todos los países como Suecia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, no duraron más de 6 semanas antes de firmar su rendición. España nunca participa en las guerras porque estuvo bajo un problema de la guerra civil que se afianza mucho más con la toma del poder del famoso general Franco en su momento. Bien, después de haberse anexado prácticamente Europa central, Hitler decidió invadir Inglaterra, al cual llamó Operación León Marino. ¿Y por qué lo llamó León Marino? Porque era consciente que enfrentarse a la armada inglesa era un riesgo de inclusive ellos perder completamente su flota. Por eso hicieron un ataque aéreo de 5 o 6 meses, en cual a pesar de los bombardeos permanentes, los ingleses resistieron gracias a un sistema de radar construido antes de la guerra. Como no pudo con Inglaterra, Hitler rompió el pacto que tenía con Rusia e invadió Rusia, a la cual llamó Operación Barbarroja. Pero ¿qué hicieron los rusos? Sencillo, aplicaron la misma táctica de guerra que aplicaron a Napoleón. Tierra arrasada o tierra calcinada. Bien, entonces tanto la ofensiva a Inglaterra como la ofensiva a Rusia fueron un fracaso. Y ahí comienza el declive de Alemania, que miren, ocupó toda Europa. El otro frente de guerra va a iniciarse en 1941 en la zona del Pacífico. ¿No? La guerra del Pacífico entre Japón y Estados Unidos. Después de un ataque sorpresivo que harán los japoneses a la isla de Pearl Harbor. Esta isla de Pearl Harbor fue atacada por los kamikazes, por los aviones japoneses que provocaron la destrucción de una base aeronaval. Pretexto para que Estados Unidos participe en la guerra. También pregunta varias veces por qué Estados Unidos participe en la Segunda Guerra Mundial. Toman como pretexto el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. ¿Qué hicieron los aliados? Van a comenzar a tomar medidas para contrarrestar el expansionismo alemán. Habíamos dicho que después del fracaso a Inglaterra y el fracaso a Rusia, se inicia primero la gran ofensiva rusa. Por diversos frentes, prácticamente va a destruir al ejército germano. A partir de la emblemática batalla de Stalingrado, que va a significar el inicio de la gran ofensiva germana en su momento. En ese enfrentamiento germano-ruso se produjo la batalla de Kursk, la batalla más grande de tanques de guerra en su momento. Se produce un hecho importantísimo en 1943, primero 43. Aquí se produce el desembarco en Sicilia, lo cual implicó el ingreso de las tropas por Italia y la caída de Mussolini en 1943. El primero en caer fue Mussolini. Después los aliados van a ingresar por el norte de Francia, por Normandía, donde el 6 de junio de 1944 se produce la operación militar más grande de la historia, la operación Overlord, o simplemente el día decisivo, el desembarco en las costas francesas, donde cerca de 1 millón de soldados ingresan para iniciar la ofensiva. Miren, por el lado oriental vienen los rusos y por el lado occidental vienen los ingleses, vienen los franceses y los norteamericanos. Para 1945, Alemania quedará rendida y solamente tendrá bajo su control la ciudad de Berlín. Por eso que ahí se firma el acuerdo final, la rendición germana el 7 de mayo, y más adelante ahí se construye ese muro de Berlín para dividir al mundo en 2 bloques, en 2 espacios y modelos distintos. Bien, la guerra termina con el uso de las bombas atómicas. En Hiroshima y Nagasaki, el presidente Harry Truman autoriza el uso de estas bombas que en estas 2 acciones militares, más de 1.200.000 personas
fallecieron, con víctimas y secuelas posteriores. ¿Qué ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial? Los países se van a agrupar y se va a formar la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para preservar la paz en el mundo. Consecuencia de la guerra, Estados Unidos y la URSS surgen como dos potencias hegemónicas. Para 1945, prácticamente Rusia le va a dar el alcance militar a Norteamérica al crear la bomba de hidrógeno, ¿no? La que va a igualar o superar en su momento a la bomba atómica. Como ya mencionamos, se creó la ONU y ambos países lo que van a hacer es buscar cómo garantizar su influencia. Por eso que al finalizar la guerra, el mundo se va a dividir en dos bloques políticos militares. Dos modelos, el capitalismo y el socialismo. El capitalismo con Norteamérica y el socialismo con la URSS. Y ustedes saben que para poder establecer una hegemonía, tienes que buscar aliados que estén dispuestos a continuar con tu modelo. Por eso que la Europa de Occidente bajo el control capitalista y la Europa oriental bajo el control ruso. Es por eso que van a surgir los planes de ayuda económica. Pregunta varias veces. El plan Marshall, plan de ayuda económica a todos los países que adoptan el capitalismo. El Comecon, el Consejo de Ayuda Mutua y Ayuda Económica a los países que adoptan el socialismo o el modelo ruso. Y en el campo militar, miren este organismo, la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que subsiste hasta la actualidad. Y esa es la que está provocando lo que hoy en día es el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque acuérdense que Ucrania, lo vamos a ver en una diapositiva, es el último, la última barrera que tiene Rusia, porque va a tener a puertas de su país al sistema capitalista, y eso de alguna forma es una amenaza para sus intereses. En el caso de la URSS, el Pacto de Varsovia. Entonces vamos a ver plan económico, los dos planes económicos y los dos planes militares, porque a través de estos organismos, estos países se van a enfrentar en lo que se conoce como una guerra fría. ¿Y qué es la guerra fría? Con enfrentamientos, ¿no?, a la sombra entre estos dos países. Se amenazan, pero ninguno entra en acción. Para eso buscan a otros países que estén dispuestos a autodestruirse. En 1949 se produce la primera guerra después de la Segunda Guerra Mundial, que va a ser la Guerra de las Coreas. Resultado, ustedes lo conocen, Corea del Norte, Corea del Sur. Hoy en día están separados bajo dos modelos distintos. Después la guerra en Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, guerras aquí en Centroamérica, entre Irán e Irak, ¿no? Y así Afganistán, Pakistán, diferentes conflictos en el mundo donde se vio, por supuesto, que ambos querían mostrar superioridad, ¿no?, militar o económica. Creo que en el campo económico Estados Unidos se va a imponer, en el campo militar y en el campo aeroespacial Rusia le dio un paso hacia adelante, por eso que el único país que tenía una base espacial es Rusia en su momento. Bien, entonces ese enfrentamiento indirecto fue conocido con ese nombre. ¿Qué pasó en 1986? Rusia se desintegra. Y aquí, como le mencionaba, usted va a encontrar que todo esto era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín, la URSS comienza a descomponerse, teniendo a dos estados poderosos a los cuales Rusia le va a permitir mantener su material militar, inclusive nuclear, como va a ser Bielorrusia y como va a ser Ucrania. Los dos, Ucrania y Bielorrusia, son los únicos estados de la antigua ex-URSS que van a tener material bélico nuclear. Por eso que en la década de los 90 Perú le compraba a Bielorrusia o a Ucrania o a Rusia sus armamentos militares. Estonia, Lituania, Letonia, todos los estados, los 23 estados que en algún momento integraron la antigua URSS. ¿Por qué se desintegró? Por la perestroika y por el glasnost. En 1985, Mikhail Gorbachev hizo un conjunto de reformas
permitiendo, por ejemplo, que el capitalismo ingresara al modelo socialista y que por primera vez se tuviera acceso a la información, especialmente aquella información secreta, confidencial y clasificada. Ustedes siempre han escuchado la CIA, ¿no? La Central de Inteligencia Americana y la KGB. De esa KGB, uno de los pupilos es el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. Por eso se dice que es un agente secreto, con un gran conocimiento, con un gran estratega, y eso lo vemos en la actualidad. Alemania, a partir de 1991, se va a unir. Nuevamente Alemania en una sola nación, y hoy en día Alemania ha recuperado su papel como país hegemónico, poderoso en la Europa Central. Es la nación industrial más poderosa de Europa y además la economía más sólida que tiene actualmente la zona euro. Y ya en los actuales conflictos, quizás lo que estamos observando actualmente, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Miren, todo lo que ustedes ven aquí de rojo, de alguna forma son la influencia, mejor dicho, son los conflictos que se ven en el mundo. O sea, el mundo está lleno de conflictos. Este conflicto ha venido a la par con una política expansionista liderada por Estados Unidos a través de este organismo, a través de la famosa OTAN. ¿No? Hoy en día países como Suecia, como Dinamarca, que siempre fueron neutrales, o Finlandia, se están anexando. ¿Qué se está buscando en este momento? Que Ucrania pase al bloque militar de la OTAN para que se convierta en un aliado y pueda recibir directamente el apoyo militar. Y eso implica que prácticamente Rusia ya no tenga ninguna frontera, ¿no? O una barrera como lo era en su momento o lo es Ucrania. Entonces la lucha aquí es básicamente de tipo estratégico, ¿ya? De imponer o de tratar de mantenerse en esta hegemonía mundial. Bien, chicos, vamos a trabajar nuestra separata del día de hoy. Bien, la primera pregunta, la alternativa A, la ONU. 2, la alternativa, la alternativa E, la construcción de las trincheras en la Primera Guerra Mundial. 3, la alternativa C, el fin de la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas. 4, no lo mencioné mucho, pero está en una de las diapositivas. Francia va a ser invadida casi por completo por Alemania y un gobierno pequeño va a ser un aliado de Hitler, como va a ser el caso de Petain. 4A. 5, alternativa C. 6, también alternativa C. 7, la alternativa B. 8, la alternativa C. 8 casa. 9, la alternativa A. Y 10, la alternativa C. Bien, chicos, hasta aquí, ya ustedes saben, tenemos nuestra evaluación del domingo. Espero que le vaya súper bien. Nos estamos viendo a la siguiente clase. Que tengan buenos días para todos. No, profesor, cuídese. No se olvide la grabación.